Los problemas, el ser humano los ve como algo imposible a veces de resolver, porque la misma palabra problema es como que tu cerebro de una vez se cierra. Pero si tú lo ves como una experiencia, como una enseñanza, porque la verdad es que los problemas vienen para enseñarnos algo. Y cuando tú lo ves como una enseñanza, ese problema se convierte en un trampolín que tú vas a usar para llegar a tu próximo nivel. Porque si tú no pasas por esas cosas, no vas a saber qué puedes arreglar o qué puedes mejorar para llegar donde de verdad quieres llegar. Lo más bonito es que siempre recuerdes y te enfoques de que todo es pasajero. Este es un podcast de 360 Online. Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Fronteras 360. El día de hoy vamos a hablar de éxito y productividad. No es magia, es mentalidad. Vamos a hablar de una mentalidad de crecimiento junto con unos hábitos poderosos, cómo puede transformar mi vida y cómo puedo llevar mi vida al siguiente nivel. El día de hoy vamos a tener una invitada muy especial. Es una mujer coach de vida, life coach. Viene trabajando desde hace más de 2 años, empoderando a mujeres, llevándolas a pasar a ese siguiente nivel, impulsándolas a descubrir su verdadero potencial. Su mayor experiencia la ha tenido en empresas como Amazon, Telsa y Delta Airlines. Es colombiana, pero vive hace más de 20 años en Estados Unidos. Stephanie, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Julián. Muchísimas gracias por tu invitación. Gracias por abrirme este espacio para poder hablar de este tema que me llena mucho de emoción porque es algo que definitivamente el ser humano necesita enfocarse un poco más, que es la mentalidad, ¿no? Para poder tener ese éxito que todos queremos alcanzar. Así que muchas gracias por tenerme aquí No, contigo. bienvenida siempre. Muchas gracias a ti por aceptar la invitación y por estar el día de hoy acá, por sacar este ratico para nosotros. Bueno, Stephanie, eh, ¿qué es la mentalidad del éxito? ¿Qué es lo que nos vienes a contar hoy con el tema de las mentalidades que tenemos nosotros los seres humanos? Bueno, Julián, si nos basamos, empecemos desde los estudios, ¿no? La psicóloga y profesora de la Universidad de Stanford, Carol Dweck, em, eh, creó este estudio de las mentalidades. Hay dos mentalidades, la fija y la mentalidad de crecimiento. ¿Qué quiere decir la mentalidad fija? La mentalidad fija, como su nombre lo dice, fija, esta se basa en la creencia de que las habilidades y la inteligencia son innatas, es decir, tú naces con esto, ¿no? Y el ser humano cree que, bueno, tú naciste ya con estas habilidades, esta inteligencia Y así se y no queda. vas a poder cambiar. Y la mentalidad de crecimiento también, como su nombre lo indica, esto quiere decir que el ser humano tiene la capacidad de desarrollar sus habilidades y su inteligencia a través del tiempo, con esfuerzo, con aprendizaje, con constancia, ¿no? Entonces, bueno, ya que hablamos de estas dos mentalidades, el ser humano siempre, por ejemplo, eh, dime tú si no has escuchado a alguien que dice y se queja, por ejemplo, y dice que yo soy así y no puedo cambiar. Que Yo tengo un ejemplo muy claro que pues me pasa en, en mi vida pues de laboral, que encuentro muchas personas, he encontrado a lo largo de los años muchas personas que dicen, no, es que yo soy así. Y otra cosa más grave, es que mi papá era así, mi mamá era así y así soy yo. O sea, dejamos que de pronto algunas malas actitudes o no sé, o malos hábitos, puede ser, se nos transfieran de generación en generación y pues como tener esa creencia de que no soy capaz de modificarlo, pues es lo con lo que me he encontrado tengo varios ejemplos, varios casos en los que he encontrado lo mismo. Bueno, Julián, tú dijiste algo muy clave. El ser humano va pasando de generación en generación muchas creencias, es cierto. Entonces, empezamos, bueno, todos tenemos creencias limitantes que, como su nombre lo indica, nos limitan a poder hacer y crecer y creer en muchas cosas, ¿no? Entonces, el ser humano, cuando se pasan estas creencias, porque volvemos a la mentalidad fija, ¿no? Tú naciste en un entorno, en un grupo,
Entonces ellos siguen creyendo que tú no eres capaz de llegar al próximo nivel porque nadie ha sido capaz de romper esa barrera y saltar o romper con esa creencia limitante y saltar al otro nivel porque tienen esa mentalidad fija de que ya son como son, nacieron con cierta habilidad, con ciertas habilidades o ciertos talentos, que también es debatible, ¿no? Pero todo, hay alguien, no sé si ustedes lo conocen, es un influenciador, bueno, es más que un influenciador, es un escritor, es también un coach motivacional, se llama Yokoi Kenji, es colombiano, Sí, colombiano-japonés, colombiano, y él colombo-japonés. dice, él tiene una frase que también como que resuena mucho conmigo y se la robé de cierta forma y la digo mucho, es que con el tiempo la constancia vencerá la inteligencia. ¿Esto qué Sí. quiere decir? Que no importa lo que tú quieras hacer, si tú te dedicas y eres constante y te esfuerzas, que esto viene con la mentalidad de crecimiento, tú vas a poder aprender y te vas a convertir en un experto de lo que quieres hacer. O sea, si te enfocas en esa cosa que quieres atraer o esa cosa que quieres aprender, pero tienes que dedicarle tiempo, esfuerzo para que esto pueda suceder. Y hay algo muy importante que también debemos entender. Cuando tú hablas de constancia, son pequeñas cosas que se repiten día a día durante un tiempo, porque creemos que todos estos temas nos van a llegar de la noche a la mañana, lo voy a entender y ya mañana soy una persona nueva y eso no es así. Por eso decía yo en el inicio, no es magia. Esto es un tema de perseverancia, de constancia, de practicar todos los días pequeñas cosas que llevan a grandes resultados. En ese aspecto hay un tema o digamos que se alinea mucho con esto que estamos hablando, que es el tema de la mentalidad positiva, ¿sí? ¿Cómo nos puedes explicar un poco mejor el tema de esa mentalidad positiva, el tema de la visualización, de yo con visualización, cómo puedo lograr lo que quiero? Bueno, es algo clave, lo dijiste tú. El ser humano cree, sí, que el éxito viene de la noche a la mañana. La mayoría creen esto. ¿Por qué? Porque cuando ven a estas personas, y más que todo hoy en día con las redes sociales, con la inteligencia artificial, entonces ven personas que llegan a cierta meta o a cierto estilo de vida y creen que llegaron allí ayer. Entonces no se dan cuenta de todo lo que han hecho de pronto en su proceso, porque pues nadie de cierta forma expresa o dice exactamente todos sus fracasos, todo lo que pasa. A nosotros nos enseñaron, bueno, en mi cultura, voy a hablar de nuestra cultura, el miedo al fracaso, ¿verdad? Las personas le tienen miedo al fracaso porque creen que fracasar es fallar y fracasar es una otra forma de aprender, de crecer, de poder alcanzar todas estas cosas. Entonces, ser positivos. Cuando tienes problemas, en vez de enfocarte en el problema y decir tengo un problema, el cerebro lo entiende distinto si tú dices tengo un reto que debo solucionar. Entonces, cuando tú te dices a ti y dices tengo un reto, tu cerebro reacciona distinto, lo entiende diferente y empieza a abrirse a ver las posibilidades o las opciones que Soluciones. tienes para enfrentar este reto. Entonces, cuando tú te enfocas en lo positivo, en lo que tú puedes controlar, porque también pasa que el ser humano quiere controlarlo todo y lamentablemente solamente hay ciertas cosas que se pueden controlar y están bajo nuestro control. Y cuando te enfocas en esto, muchas cosas maravillosas empiezan a pasar a nuestro alrededor. Ok. Eh, como que se abren ¿cómo decirlo? Como que se le abre a uno la mente al tener ese Sí. cambio de mentalidad, o sea, con simplemente ese cambio de palabra. Tú lo decías, Correcto. tú lo decías muy bien. Si yo le quito la palabra problema por reto, voy a tener una dimensión totalmente distinta de lo que está pasando para poder asumir eso y buscar las soluciones posibles. Correcto, porque, mira, los problemas, el ser humano los ve como algo imposible a veces de resolver, porque la misma palabra problema es como que tu cerebro de una vez se cierra. Pero si tú lo ves como
como una experiencia, como una enseñanza, porque la verdad es que los problemas vienen para enseñarnos algo. Y cuando tú lo ves como una enseñanza, ese problema se convierte en un trampolín que tú vas a usar para llegar a tu próximo nivel. Sí. Porque si tú no pasas por esas cosas, no vas a saber qué puedes arreglar o qué puedes mejorar para llegar donde de verdad quieres llegar o hacer lo que de verdad quieres hacer. Y mira que algo que le sucede a uno bastante, yo creo que en el día a día le sucede a uno en la cabeza se arma unas tormentas que no han pasado, pero, y yo creo que eso es como gran parte del problema que uno tiene que empezar a resolver, porque uno mismo es el que crea las situaciones, pero en la cabeza de uno. O sea, ¿a qué voy? Y voy a dar un ejemplo. Tú tienes un trabajo y te escribe tu jefe un email a las 8 de la noche o un mensaje a las 8 de la noche. Mañana hay reunión a las 7, 8 de la mañana. Y quizás hay personas o uno ni duerme pensando en que qué pasó, de qué va a ser la reunión y se estresa, se amarga, genera unas emociones negativas y cuando se da cuenta de pronto llega el otro día y la reunión era de algo positivo. Entonces todo eso que viviste durante 12 horas, pues te generó unas emociones, te alteró para que cuando llegues allá al encuentro como tal, pues sea un tema totalmente distinto. Yo te cuento un caso personal que yo viví con eso. Me citaron a una reunión en otra ciudad, aquí en cerca a Ibagué. Y la cita fue, digamos, hoy es lunes, me citaron para el siguiente lunes. Y te lo juro que duré 8 días armándome tormentas en la cabeza. Ese día me fui, me monté, me fui en transporte, me fui en bus porque sentía que no tenía ni el aliento para manejar. Me fui en bus y pues en el bus, no sé, interioricé muchas cosas, como que traté de soltar todas esas emociones. Llegué allá a la reunión, se demoró hora y media, me fue súper bien, todo lo que tenía, todos eh, digamos que todas las tormentas que me había marcado en la cabeza, pues realmente no fueron. Y pues el viaje de regreso fue totalmente distinto a toda la semana, ¿sí? Entonces, voy a eso, que uno muchas veces es uno mismo el que crea las situaciones cuando las situaciones no han pasado. Entonces ahí es de trabajar, ¿no? Eso no es fácil, no es de un día para otro que uno pueda lograr quitarse como esas expectativas de las cosas, pero hay que trabajarlas. Muchas gracias por compartirnos ese tema tan específico. Bueno, mira, ya que tú estás hablando de eso, una técnica, bueno, el ser humano debería ser de pronto un poquito más abierto en cuanto a los pensamientos, ¿no? Deberíamos observar sin juzgar, que es muy difícil, como dices tú, o sea, no es imposible, es difícil porque es cuestión de práctica lo que hemos venido diciendo, son hábitos que tú creas todos los días. Entonces, cuando tú empiezas a crearte estas películas en tu cabeza, como tú lo dijiste, que muchas veces no son reales, son historias que tú te cuentas. Esto crea o sea, empiezas a vivir todas esas emociones. Ponte a pensar, o sea, tu cuerpo revive todo lo que tú estás imaginándote y entonces pones a tu cuerpo en un balance, en un desbalance químico y hormonal, porque sí lo está. Así es. Y pasa lo mismo, o sea, si recuerdas cosas lindas, por eso nos enfocamos en lo positivo y en lo bonito. Si te enfocas en lo lindo, en lo bonito, y recuerdas todos esos momentos hermosos que has vivido, entonces tu cuerpo vuelve y se llena de energía, de alegría, se recarga, regenera células. Entonces, por eso, lo más bonito es que siempre recuerdes y te enfoques de que todo es pasajero, de cierta forma, ¿no? Para que cuando tengas esas nubes negras, ¿no? Recuerdes que todo es pasajero y que es un reto, ¿no? O sea, en la vida todo si lo miras de la forma en la que lo mires, así mismo vas a empezar a encontrarle sentido a las cosas que te pasen. Con respecto al éxito, muchas personas creen que el éxito es suerte.
¿sí? Pero detrás del éxito hay muchísimas cosas, hay fracasos, hay situaciones incómodas, pero hay algo que impulsa el éxito que es la productividad. ¿Cómo hago yo para gestionar mejor mi día a día? ¿Sí? O sea, ¿qué herramientas puedo utilizar para que yo tenga un día productivo y tenga un día exitoso y sea un día exitoso tras otro y que eso al final de un camino, de una meta que tú te hayas trazado, no sé, 2, 3 meses, 6 meses, dependiendo de lo que tengas en tu objetivo, pues tú digas, vea, llegué aquí y lo logré, o no lo logré porque no hice esto, ¿sí? ¿Qué puedo trabajar yo en esa parte entre éxito y productividad? ¿Qué nos puedes comentar acerca de esto? Bueno, el éxito y la productividad. Hay muchos hábitos que tú puedes empezar a implementar pequeños, ¿no? Volvemos al mismo, o sea, pequeños hábitos hacen que día a día tú empieces a encontrarle sentido a todas las cosas, ¿no? Pequeños hábitos. Entonces, uno de estos es definitivamente el, hay uno que yo uso mucho, pero este es de productividad, que estamos hablando de la matriz de Eisenhower. Es una matriz que clasifica las tareas, ¿no? Clasificas las tareas entre urgente, importante, importante pero no urgente, urgente pero no importante. Entonces, la idea es que tú, o sea, el 80% de tus actividades viene del 20% de lo que tú haces, ¿verdad? Sí, Entonces allí es donde tú necesitas escribir. Cuando tú escribes, ves como empiezas a visualizar y allí es cuando ves las tareas, porque muchas veces si tú no organizas tu día la noche anterior, que también es algo clave para poder tener un día exitoso. Todas las noches debes sentarte y escribir, ¿no? Cuando tú escribes y visualizas y pones en un papel tus tareas, lo que tienes que hacer, empiezas a encontrarle más orden y sentido a tu día el próximo día. Porque si tú te levantas al otro día, para empezar a organizar tu día, allí se te va a ir el día organizando el día el que ya día, te fue, así es. ¿verdad? Entonces, si tú la noche anterior te organizas y pones estas tareas y empiezas a ver cuáles son las más importantes, cuáles son las que puedes hacer después y definitivamente cuáles son las que no son tan urgentes que puedes quizás hasta delegarle a otros, allí vas a sentir que tu día tiene menos peso y que estás más enfocado para lograr lo que quieres hacer, ¿no? Tienes que tener un enfoque y saber hacia dónde quieres dirigir esa energía, ¿no? Entonces, lo fundamental es que te concentres en las cosas que quieres hacer. También tratar de evitar distracciones, ¿no? Volvemos a lo de las redes sociales. Hoy en día es muy difícil, a veces que el poquito tiempo que tienes lo gastas en las redes sociales en vez de hacer cosas para ti. Las rutinas mañaneras, por ejemplo. No sé si tú tienes alguna rutina en la mañana que te haya ayudado a ti de cierta forma, de pronto enfocarte un poco más cuando empiezas tu día. ¿Qué Sí. rutina tienes tú? Yo tengo una rutina de hacer un poquito de meditación con oración y agradecimiento. Yo me levanto, me preparo un café y me siento, yo me despierto más temprano en la casa, antes de que todos prendan las luces o se levanten, y me siento a solas en la sala con un café y lo primero que hago es darle las gracias a Dios por tenerme de pie hoy. Le agradezco por el día de ayer. Pienso en cuáles fueron esas cosas importantes del día anterior, eso que hice bien, y pienso digamos que me voy armando el día en ese momento. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son los urgentes que tengo? Eso lo hago entre 5 y 10 minutos en la mañana, todas las mañanas. Pero bueno, ya que y la noche anterior, cuando te fuiste a acostar, ¿estabas pensando ya en lo que ibas a hacer al otro día? ¿O simplemente te levantaste y allí es cuando empezaste a organizar el No, no, yo sí tengo una organización, o sea, pongo como las tareas del día siguiente, las más urgentes, pues digamos, las tareas específicas de algunas labores, pues no pongo levantarme y prepararme un tinto, de levantarme, sí, pues porque son labores que son obligatorias, o sea, se hacen, tú sabes que las tienes que hacer y ya, aunque pues he leído que también hasta esas tareitas pequeñas debes de
de escribirlas para que tu día sea mejor, pero no lo hago. Coloco, forma. coloco las más grandes, ¿sí? Coloco que tengo que ir, por ejemplo, desde ayer, hoy eh, venimos hoy a trabajar, a grabar un podcast, a venir a hablar de todos estos temas que nos apasionan, entonces ya desde el día anterior lo tenía claro y así me muevo, digamos que mejor en el día, sabiendo desde la noche anterior qué voy a hacer. Sí, definitivamente, y vas a ver que tu día te va a rendir mucho más y vas a ver que va a ser muy productivo. Estas rutinas mañaneras son claves, son muy importantes porque así tú, por ejemplo, no hayas em, planificado nada el día anterior. Mira lo que tú dijiste, me levanto temprano antes de que el mundo se levante de cierta forma, ¿no? Y entonces tú meditas. La meditación, ¿qué hace? La meditación reduce tu estrés, fortalece tu corteza prefrontal, y esto es la parte del cerebro que es responsable del pensamiento crítico y la toma de decisiones. Entonces, imagínate lo que tú ya estás haciendo desde que empezaste el día, estás meditando. Entonces, eso ya te está ayudando a ti para todo lo que necesitas hacer. Cuando tú haces ejercicio, por ejemplo, si tú haces ejercicio en las mañanas, aumentas la producción de neurotransmisores como lo son la dopamina, y esto con el tiempo, o sea, no hay que hacer una hora de ejercicio, así sean 10 minutos, con el tiempo esto mejora la concentración y la función cognitiva. Entonces, mira la importancia de las pequeñas cositas que tú puedes hacer todas las mañanas. ¿No quieres hacer ejercicio? Entonces sale a caminar, mira, la exposición a la luz del sol, que todos sabemos que el primer rayo del sol que sale, este es tan valioso para nosotros porque mira, te regula el ritmo cardíaco, aumenta los niveles de cortisol y con el tiempo ayuda a tu mente, a tu cerebro. Entonces, imagínate todo lo que estas pequeñas rutinas y cambios que tú puedes hacer te van a apoyar, porque si tú haces todo esto, tu mente va a estar más clara. Entonces allí vas a poderte sentar, como dices tú, por ejemplo, y empezar entonces a escribir y delegar todas estas tareas que puedes delegar o hacer lo que tienes que hacer, pero ya con la mente más clara No, en claro. en lo que quieres hacer. Y hay algo muy importante que uno se encuentra muy común, o bueno, pues porque a uno le pasa y es, no tengo tiempo. Uno se queja a toda hora del tiempo, ¿sí? Yo no tengo tiempo para eso, eso requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo. Y pues ese es un tipo de mentalidad fija al que las personas están acostumbrados. Pero si yo digo, bueno, mi rutina de alistarme para ir al trabajo empieza a las 5:30 de la mañana, ¿yo por qué no me puedo levantar a las 5 de la mañana a, a darme media hora para mí? ¿Sí? Que es un poquito de ejercicio, 15 minuticos de caminata, tú lo dijiste. No tiene que ser el ejercicio de ir a un gimnasio a levantar pesas, sino un ejercicio sencillo, digamos unas flexiones, una caminata, algo pequeño con un tiempo de duración corto y un espacio para la reflexión, para la meditación, para sentirse uno en un espacio en silencio tranquilo, ¿sí? Antes que meditación pienso yo que es eso, un espacio en el que uno se pueda sentar solo con los pensamientos en calma a primeras horas de la mañana, que es donde está uno como más tranquilo, sin los agites del día ni los problemas que le resultan a uno en el día, sino se levanta y ahí tiene uno un espacio como tranquilo para uno, es buscar eso. Y eso es lo que lleva a una mentalidad de crecimiento, ¿sí? Que podamos ser capaces de hacer esas pequeñas acciones que nos implican un cierto esfuerzo. Tú dijiste la palabra clave, Julián, esfuerzo. Es que como dijiste, no es magia, todo tiene una disciplina, o sea, si tú quieres algo, es trabajar por ello, eso no es un secreto, todos lo sabemos. Entonces, muchas veces em, ponemos esas excusas, porque son excusas de no tengo tiempo, no puedo, primero porque de pronto la mente o no sabe cómo hacerlo o no quiere hacerlo, entonces se rehúsa a hacerlo. Entonces, esta es la importancia también de eliminar de pronto distracciones o actividades que no te aportan nada a tu objetivo, a lo que tú quieres. Por esto volvemos a la matriz de Eisenhower, que te hace organizar tus tareas. Y y si la pueden buscar los que estén escuchando esto, busquen por favor esta matriz de Eisenhower y van a ver cómo es una guía que los va a ayudar
a poder plasmar y poder ver sus tareas diarias y dónde van a poder encontrar ese tiempo que no encuentran, porque allí se van a dar cuenta, que esto lo puedo eliminar, esto lo puedo posponer, esto lo puedo delegar y allí vas a poder encontrar ese tiempo que tú dices que no tienes o que no puedes por X, Y, Z. Pero cuando tú dices no puedes, es porque tu cerebro probablemente te está diciendo eso, tú no puedes. Volvemos a la creencia negativa de que tú no puedes. Y lo que tú te dices es verdad. Si tú te dices que no lo puedes hacer, no lo vas a No lo poder vas a hacer. poder Si tú hacer. dices que sí lo puedes hacer, sí lo vas a hacer. Entonces, es una conversación contigo que debes de tener. El ser humano cuando empieza a conectar consigo y es como un acuerdo contigo, ¿ves? Tú, por ejemplo, le dices a un amigo, vamos a ir mañana a correr. Entonces, cuando tú te levantas y si te da pereza, porque tú quedaste con tu amigo y si tú eres de palabra, tú te vas a levantar, así tengas pereza, si no quieras, porque le dijiste que tu amigo, tú sabes que tu amigo va a estar allí, entonces vas o no le vas a quedar mal a tu amigo. Entonces te levantas con pereza, con sueño y vas y lo haces. Pero a ti tú te fallas, porque si el amigo no te dijo y tú dijiste, mañana me voy a levantar a hacer ejercicio y abres los ojos y te da pereza y en vez de tú pararte porque lo estás haciendo por ti y para ti, dices, no, te fallas a ti mismo. Y es ese compromiso contigo que tienes que tener para absolutamente todo. Todo. Ese compromiso es el que te va a llevar al siguiente nivel, ese compromiso es el que te va a llevar al próximo, al éxito, porque no puedes pretender que sin hacer nada de cierta forma o sin enfocarte en lo que de verdad quieres, porque si no estás enfocado y no sabes, tampoco no vas a llegar al lugar, ¿ves? Así es. Es como cuando pones la dirección al GPS, ¿no? Tú entras una dirección en el GPS te lleva hasta ese lugar que tú le dijiste que quieres ir, el destino, Sí. ¿verdad? Si tú te desvías, el GPS vuelve y te encarrila porque Sí. tienes una dirección a donde vas a llegar, ¿ves? Pero si tú no le pones nada al GPS y empiezas a manejar, pues el GPS te va a decir por dónde vas, pero no te va a llevar a ningún lado porque tú no tienes una dirección Te va a puesta. llegar a una calle ciega donde probablemente no te va a pasar nada bueno. Puede ser. Correcto. Así es. Señorita, muchísimas gracias por todas estas reflexiones. Yo creo que nos podríamos quedar aquí muchísimo más tiempo hablando de todos estos temas tan interesantes que hoy en día pues son tan necesitados en las personas, que necesitamos interiorizar muchísimo de todas estas temáticas. Te agradezco por estar dispuesta para este espacio. Espero que podamos encontrarnos en un nuevo espacio, que podamos volver a charlar, quizás ampliar alguno de estos temas o abarcar otros muchos temas que tenemos para poder reflexionar. Eh, Cierro con un mensaje que es: el éxito no es cuestión de suerte, es cuestión de mentalidad, hábitos y no dejar todo para mañana. Porque la productividad no se trata de hacer más, se trata de hacer mejor. La clave no está en trabajar sin descanso, sino en construir hábitos que te acerquen al éxito sin sacrificar tu bienestar. Eh, con esto pues damos cierre a este capítulo. Te agradezco muchísimo nuevamente poder estar dispuesta para nosotros. A ti, Julián, muchas gracias, muchas gracias. Y también antes de cerrar, yo quería decirte otra frase clave para esto, y es que tus hábitos definen tu destino, cambian lo que te frenan y crea lo que te impulsan. Entonces, esa frase también es muy poderosa. Así que, como dijo Julián, vamos a seguir. Aquí nos podemos quedar toda la vida, pero definitivamente es algo que debemos continuar trabajando y es esta mentalidad para el próximo nivel. Gracias. Ok, muchísimas gracias, Stephanie, que estés muy bien. Buen día. Gracias Bueno, a ti. chao, gracias.